Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Abrimos nueva edición de La Lengua Desatada para seguir hablando de nuestra lengua, para seguir trayendo palabras a nuestra caja de las palabras rescatadas, para conocer también alguna recomendación bibliográfica. Todo ello, como digo, en La Lengua Desatada, aquí en la 8 de Salamanca. Un saludo para los que nos ven desde la tele y para los que nos ven también desde las redes. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede traducir un chiste? Y, por ejemplo, si se traduce un poema, ¿el traductor no es también un poco creador al introducir ahí ciertas palabras? Bueno, de todo eso vamos a intentar dar respuesta a estas y a otras preguntas en nuestro programa de hoy, en el que vamos a hablar de traducción. Ya hablamos un día de la interpretación, de esa traducción simultánea y rápida que necesitamos pues, cuando hay un evento, cuando hay una actividad internacional. Hoy vamos a hablar de la traducción más reposada, de la que necesitamos hacer pues, de un texto literario, de un poema, de una novela, o de traducir también una película, ponerle subtítulos, hacer un doblaje. De todo esto hablamos a continuación con una experta en la materia, que es Belén Santana. Belén, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, muchas gracias por vuestra invitación, encantada. Gracias por venir al programa. Tú eres traductora de alemán, eres profesora en la Facultad de Traducción y Documentación, así se llama la facultad, en el Departamento de Traducción e Interpretación. El alemán, como decimos, es tu especialidad y has traducido textos literarios, has traducido novela, poemas, has tenido un premio nacional de traducción, ya te damos enhorabuena, en el año 2019, por una novela, en ese caso, sí, ¿no? Sí, en ese caso fue una novela de una autora que escribe en alemán, pero de origen japonés. De origen japonés. Bueno, pues sí. Felicidades para empezar por esos premios que has recibido a lo largo de tu carrera. Y me llama la atención cómo una joven en un momento dado dice, pues voy a estudiar traducción, me gusta este ámbito y además específicamente del alemán. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Por qué te interesó? Pues mira, la verdad es que en mi caso fue una cuestión casi completamente azarosa, ¿no? Yo no procedo de una familia especialmente versada en lenguas ni nada por el estilo. De pequeñita siempre me encantó leer. Y eso lo decimos seguramente todos los traductores, ¿no? Pero no solo leer, sino también fijarte en las palabras, ¿no? En dónde están colocadas, en qué diferencia hay entre elegir una u otra. Y bueno, pues el azar ya te digo, me llevó a que mis padres me mandaran a un colegio alemán, ya te digo, sin tener ningún vínculo con esta lengua, y esa decisión pues ha marcado desde entonces toda mi carrera, ¿no? Sí, a partir de ahí ya el alemán y tú vais... Vamos de la mano. Vais de la mano. Yo decía que has traducido prosa y has traducido también poesía. Tu última traducción precisamente es de un poemario, ¿no? Sí. ¿Cómo se aborda esto? ¿Uno se enfrenta de distintas maneras o el sistema de trabajo al fin y al cabo es el mismo? Hombre, digamos que el sistema de trabajo en esencia es el mismo, ¿no? Partimos de la base de que un texto literario, pues a diferencia de otros tipos de texto, pues se caracteriza porque tiene una pretensión, podemos decir, estética o poética muy fuerte, ¿no? No solo importa lo que el texto dice, lo que el autor dice, sino el cómo lo dice, ¿no? Esto es muy importante a la hora de pararte a traducir. Y en el caso de la poesía, quizá esta relación entre forma y contenido, entre lo que el texto dice y lo que cómo lo dice, es una relación todavía más intensa, ¿no? A esto se suma el hecho de que en poesía está todo como muy condensado, ¿no? Hay que dar con la palabra justa y lo dicho, no solo con lo que la palabra dice, sino con lo que la palabra evoca, ¿no? A mí me gusta comparar las palabras, y esto está tomado de Alex Grigelmo, que es un gran periodista especializado en lengua, son como cerezas. Las palabras nunca vienen solas, siempre viene el significado más lo que la palabra evoca, ¿no? Y en este sentido, digamos que la poesía quizá suponga otro tipo de reto, pero ante todo lo importante es enfrentarse a la traducción de forma profesional. Hay que traducir, como bien dices, profesionalmente, y es muy interesante esto que dices, ¿no? Ahí está lo que se dice, sobre todo en los poemas, y lo que no se dice, lo que se transmite, lo que se evoca. En este sentido, yo tengo la impresión de que el traductor también es un poco creador, sobre todo en la poesía, ¿no? ¿Eso es así o no? En la poesía, en la prosa y en absolutamente todo. O sea, el traductor de entrada es el autor de la traducción y así se reconoce incluso desde el punto de vista jurídico. La ley de propiedad intelectual reconoce al traductor como autor de obra derivada, sería el término técnico. Y somos titulares de esos derechos de propiedad intelectual a todos los efectos. Obviamente es una obra que está al servicio de otra, por eso se llama obra derivada, pero somos
creadores a todos los efectos. Hombre, supongo que uno tiene que ponerse freno, ¿no? En algún momento decir, oye, espera, aquí no andes cambiando sí, eso es muy importante, palabras, ¿no? Sobre todo cuando enseñamos traducción, ¿no? Que muchas veces pues, los que están aprendiendo pues dicen, entonces puedo hacer esto y puedo cambiar, o puedo cambiar este juego de palabras. Y dices, sí, de acuerdo, pero recuerda que te debes a un original. Eres la voz, en mi caso, de ese original en español, y tampoco puedes hacer de tu capa un sayo y poner lo que quieras. Entonces, en ese sutil equilibrio es en el que nos movemos todo el tiempo. Lo que pasa es que esta idea de que el traductor también es un poquito creador con su trabajo, nos lleva más a pensar que hay cierta razón en decir que el traductor tiene que parecerse en algo, en cierto sentido, a la persona a la que traduce. Esto ha sido muy polémico recientemente. Por ejemplo, Amanda Gorman es una poeta a la que hemos conocido mucho internacionalmente porque participó en la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos. Y a raíz de eso hubo muchas traducciones de su poesía. Y ahí empezó la polémica. La persona que tiene que traducir a Amanda Gorman puede ser un señor blanco de 60 años o tiene que ser una joven afroamericana reivindicativa. ¿A ti qué te parece? ¿Se tienen que parecer el traductor y A ver, yo creo que es cierto que se abrió ese debate a raíz de la toma de posesión de Biden y del caso Amanda Gorman, y los traductores nos lamentamos un poco de que el debate se tergiversó enseguida y se llevó a un plano que poco tenía que ver con la traducción. Yo creo que lo importante, antes de nada, es que la persona, y digo conscientemente la palabra persona, que traduzca, sepa traducir. Eso es lo primero, sepa la lengua de partida, la lengua de llegada y conozca los dos ámbitos culturales. No solo traducimos lenguas y traducimos culturas. Como os decía antes, es una profesión. Entonces, en una profesión tú no siempre traduces a los autores que te gustan o aquellos con los que te sientes más identificados, pero parte de tu profesionalidad consiste en recurrir a una cualidad que a mí me gusta nombrar mucho, que es la empatía suficiente para ponerte en el lugar del otro. Dicho esto, es evidente que con algunos autores puedes tener más afinidad que con otros o puedes sentirte más cercano a la realidad que describen, pero no creo que sea una condición sine qua non para poder traducir a un autor. Otra cosa es que desde un punto de vista político, desde un punto de vista, si quieres, más de declaración de intenciones, queramos buscar a la persona exactamente igual que la autora, pero insisto, lo importante es que esa persona sea un traductor, una traductora profesional. Si lo piensas, es que llevarlo al otro extremo iría un poco en contra de la propia literatura, ¿no? Que lo que hace es lanzar preguntas sobre temas universales, ¿no? El amor, la muerte, la amistad, ¿no? Entonces, si, por poner el ejemplo que tengo más cerca, que sería yo, si yo solo pudiera traducir a mujeres de mi edad, blancas, nacidas en España, que hayan vivido en Berlín durante un tiempo, pues entonces creo que queda claro que esto tiene sería muy restringido, ¿no? Bueno, estaba pensando ahora, por ejemplo, en los actores interpretan de todo. Exacto. Y puede caerles fatal el personaje, pero lo están interpretando, ¿no? Con profesionalidad. Hay un territorio especialmente complicado, también lo decía yo al comenzar el programa, que es el del humor. Un chiste, ¿cómo lo traduces? Para empezar, si hay una cuestión lingüística, ya para empezar es problemático, pero es que a todo eso hay que añadirle el contexto en el que se desarrolla. Hay algunos chistes que en otras culturas pues no tienen ninguna gracia, ¿no? Hay un doble problema para traducir el humor, ¿no? Ese es uno de los grandes retos a los que muchos nos acercamos con curiosidad y con la idea de, bueno, qué bien nos lo vamos a pasar, ¿no? Hablando de la traducción del humor. Y en cuanto te acercas un poquito, te das cuenta de que es un desafío impresionante. Por un lado tienes el plano lingüístico, por otro lado el plano cultural, pero en la traducción del humor siempre la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es esto humorístico en el original y cómo consigo yo que sea igual de humorístico en la lengua o en la cultura meta? A veces me servirán los mismos medios, hay veces que un juego de palabras funciona en las dos lenguas y otras veces, para ser fiel, tendré que utilizar otros medios. De nuevo estamos en ese equilibrio, buscar ese equilibrio entre la lengua de partida y la cultura de partida y la lengua y la cultura de llegada. O sea, los juegos de palabras son especialmente complicados. Claro. Son especialmente complicados, sí. Muchas veces los encuentras en los libros con nota del traductor, juego de palabras intraducible, ¿no? Eso parece que es un poco como el fracaso de la rendición del traductor, pero ahí la palabra clave para mí es eso, efecto humorístico, efecto sobre todo y creatividad. Y que por supuesto el juego que tú utilices no saque al lector de contexto, ¿no?
Parte del juego, muchas veces estoy pensando en el cine o en las series, parte del juego humorístico tiene que ver con alguna pronunciación específica del personaje, ¿no? Y entonces me viene a la cabeza la vida de Brian. Sí. Y aquella escena de Poncio Pilato cuando pronuncia mal las R's. Y entonces dicen aquello de Salva a Goyer, ¿no? Sí. ¿Qué hacen los traductores cuando tienen que enfrentarse al doblaje o al subtitulado de esa película? ¿Cómo se afronta eso? Bueno, yo creo que lo primero es coger aire, resoplar, pararse a pensar. Si podemos reproducirlo con algún tipo de defecto del habla que encaje en la lengua de llegada, lógicamente, porque a lo mejor esa R que en inglés funciona, en español es una R perfectamente normal y no tiene la misma gracia, buscar un error equivalente. En el caso del doblaje tenemos el problema de la sincronización labial, que eso lo dificulta todo más. En el caso del subtitulado, igual tampoco es tanto problema, porque aunque el espectador no sepa inglés, sí que puede reconocer que ahí algo se está pronunciando mal. Sabes que muchas veces tendemos a exagerar problemas donde no los hay. En cualquier caso, tendríamos que buscar algo equivalente, pararnos a pensar cuál es el sentido de este cambio de acento y luego tener mucho cuidado con el tema de los errores de pronunciación, de no meternos en ese resbaladizo terreno de los acentos, por ejemplo, ¿no? De recurrir a lo mejor a una variante geográfica, en nuestro caso del español, que nos llevase a una zona muy marcada, porque al fin y al cabo la vida de Brian está situada pues, en Israel, en la época, ¿no? en una época determinada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no irnos a un recurso que resulte demasiado castizo, si me permites la expresión. Está lleno de recovecos, eso de Totalmente. traducir y de pequeñas piedrecitas en el camino que hay que ir salvando con profesionalidad. Bueno, para eso hace falta una persona, obviamente, o no, porque ahora dicen que la tecnología puede con todo, Belén, que ya se puede traducir. Bueno, de hecho en Google, cuando tú pones una frase en inglés y hace una traducción, casi tienes que llamar a alguien que te interprete la vida, porque no entiendes nada, ¿no? ¿Las máquinas llegarán a traducir bien? Bueno, yo ahí soy defensora de una postura, creo que realista, ¿de acuerdo? Las máquinas han venido para quedarse y eso es evidente. Todos llevamos, pues como tú dices, conocemos programas de traducción automática en Internet completamente gratuitos, incluso en nuestros móviles llevamos ya aplicaciones que te traducen automáticamente y hay que reconocer que cada vez lo hacen mejor, sobre todo para determinadas combinaciones lingüísticas que, pues, por ejemplo, el inglés-español, donde se investiga mucho y las empresas son las primeras interesadas en que eso se agilice. O cuántos de nosotros compramos a través de compañías de comercio electrónico, todos sabéis en cuál estoy pensando, pero también es cierto que en Internet y entre nosotros circulan muchas bromas sobre las burradas, si me permitís la expresión, ¿no? que vemos ahí, ¿no? Por otro lado, es evidente que las máquinas nos ayudan mucho. O sea, yo me acuerdo cuando traducíamos en diccionarios en papel, que teníamos que trasladar de un lado a otro, ahora tenemos diccionarios electrónicos, aplicaciones, etc. Yo creo que, como digo, las máquinas han venido para quedarse, pero tenemos que verlas como nuestras aliadas y creo que sobre todo en determinados tipos de texto, como esto que estamos hablando, del humor, la literatura, los textos con una dimensión poética, las series y demás, siempre va a ser necesaria la mano del traductor, ya sea para traducir desde cero o para pulir una pretraducción que pueda hacer la máquina. Pero en el momento en el que tú tienes una doble intención, una ironía, ahí la máquina de momento se queda corta. Claro, y sobre todo si pensamos en el juego literario, o sea, traducir unas instrucciones de cómo tienes que montar una mesa, pues bueno, hasta ahí quizás se pueda llegar, ¿no? Pero ya, si para el propio traductor es complicado elegir una u otra palabra cuando está traduciendo un verso, por ejemplo, pues no nos imaginamos, porque claro, esto todo funciona por inteligencia artificial, son datos que se van metiendo en las máquinas, que no lo saben por ellas solas, ¿no? Entonces eso, ¿cómo podrías introducir ahí? Hay un territorio tremendo, ¿no?, para la investigación. Y aún así hay investigación, ¿eh? O sea, yo ya digo, soy una firme defensora de la traducción literaria y de la traducción de libros, pero ya hay estudios sobre máquinas aplicadas a la traducción literaria, ¿no? Es cierto que funcionan en qué tipo de textos, pues tú lo estás diciendo, en textos que están muy estandarizados, a lo mejor el típico bestseller que tiene palabras de sujeto, predicado, complementos, todo en indicativo, muy sencillo, sin ningún tipo de alusión, sin ningún tipo de requiebro ni de retruécano lingüístico. Ya digo que cada vez lo hacen mejor, pero aún así siempre va a hacer falta la mano del traductor. Tú, como hemos dicho al principio, eres experta en la traducción del alemán.
que has estudiado, que has vivido un tiempo allí y que bueno, pues es como tu segunda lengua, ¿no? Eres casi bilingüe, podemos decir. Y se traduce mucho del alemán, se traduce mucho del inglés, obviamente, pero luego hay otras lenguas que yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en vuestra facultad, ¿cómo trabajáis con ello? ¿Hay gente muy interesada en traducir otras lenguas no tan mayoritarias? Pues sí, curiosamente. O sea, nosotros tenemos 3 lenguas B, que llamamos, que son las primeras lenguas, que son inglés, francés y alemán. Luego se pueden estudiar como segunda lengua y luego incorporamos poco a poco inglés, italiano y portugués. Y desde hace unos años tenemos como lengua C japonés y está funcionando perfectísimamente, tenemos muchísima demanda de japonés, el efecto manga, que a lo mejor muchos de nuestros espectadores conocen. No, está estadísticamente demostrado, o sea, desde 2017 el japonés incluso ha llegado a desbancar al alemán como cuarta lengua de traducción. A través del manga, sí, sí. Y bueno, estamos encantados, ¿no? Y a mí siempre me gusta eso, pues romper una lanza en favor de todas las lenguas, no hay lengua menor. Tendemos a pensar que, bueno, no tendemos a pensar, es una realidad, el inglés lo domina absolutamente todo, incluso el español, ¿no? Cada vez son más los anglicismos que importamos y está bien, una lengua es un ser vivo que se va enriqueciendo, pero a mí siempre me gusta hablar de que no hay lengua menor y que a veces cuando te quieres formar como traductor, pues de inglés, de francés, de las grandes lenguas, hay mucha gente que traduce, pero tenemos alumnos que empezaron un poquito por casualidad. Sí, el azar de nuevo, ¿no? Tenemos una antigua alumna que traduce del lituano, otra que traduce del sueco, otra que traduce del rumano. Y sí, a lo mejor se traduce menos, pero cada lengua es una ventana al mundo, ¿no? Ahora queremos también hacer un esfuerzo por incorporar el neerlandés, una lengua que puede resultar accesible si tienes conocimientos previos de inglés y de alemán. Y por eso es tan triste cuando desaparecen las lenguas, ¿no? Porque en realidad desaparece una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces a mí siempre me gusta recordar eso, que no hay lengua menor. Es interesante eso, una lengua es también una forma de ver el mundo. Vosotros trabajáis, los expertos específicamente en un área concreta, pues en 2 lenguas, o sea que tenéis como 2 visiones del mundo. La tuya, yo digo, bueno, pues Belén, que no nos conocíamos hasta este momento, Belén debe ser muy alemana. O sea, los alemanes son muy de las cosas muy concretas y muy claras, ¿no? En la traducción del alemán, ¿crees que hay alguna implicación de esto que yo estoy diciendo, de que tenemos la idea de que el alemán es una lengua muy, muy específica? Sí, en el caso del alemán es así, de hecho, y lo da la propia lengua, porque es una lengua que funciona con prefijos, con raíces, tiene mucha capacidad para construir compuestos. Entonces a mí siempre me gusta hacer el chiste de que casi si en alemán una mesa tiene 4 patas, pues puede haber una palabra para designar cada una de esas patas, y en español decimos simplemente pata, ¿de acuerdo? Esto no significa, cuidado, que unas lenguas sean más ricas que otras o mejores o peores que otras, como digo, sino que las lenguas utilizan recursos distintos para crear palabras, para componer, ¿no? Y en el caso del alemán, pues sí es cierto, por eso el alemán siempre se dice que es como la lengua de pensar, ¿no? La lengua de la filosofía, y el francés la lengua del amor, ¿no? En fin, todos estos clichés, si quieres, que bueno, tienen algo de cierto. Y luego es muy curioso porque cuando hablas varias lenguas, yo siempre digo es que eres otra persona, incluso el tono de voz cambia. ¿Ah, sí? Sí, es muy curioso eso. Sí, pero la verdad es que es un privilegio para mí, yo creo para todos los que nos dedicamos a la traducción, el poder navegar en esos dos Claro, mundos. bueno, y ayudar a la gente a entenderse y a comprender esos textos que de otra manera pues no tendríamos acceso a tantas y tantas cosas de la literatura universal, por ejemplo, que se nos habrían quedado por el camino porque no entendemos, ¿no? Hay personas que dicen, yo quiero aprender inglés para leer en inglés original ciertas cosas o para ver ciertas películas en versión original. Bueno, pues es una manera de acercarse, y la otra es utilizar a los traductores profesionales, que no sé si van creciendo o no. En la facultad veis que hay más interés por la traducción. Sí, ¿no? la traducción como carrera universitaria es relativamente reciente, e interés siempre hay porque es cierto que escuchamos traducción y lo asociamos a libros, pero si te fijas, la traducción está en absolutamente todo lo que nos rodea. Poníamos antes la aplicación de los móviles o el prospecto de un test de antígenos que ahora, desgraciadamente, pues todos estamos tan acostumbrados a usar, ¿no? O si te vas de vacaciones y quieres alquilar un apartamento en el extranjero. Por supuesto, la traducción jurídica está en todo, ¿no? Entonces, muchas veces no somos conscientes de que detrás de ese libro o de ese artefacto que tenemos en las manos, ese manual de instrucciones, hay un traductor.
un traductor profesional. Siempre reivindicamos, ya lo hicimos también con tu compañera, con Iciar, que vino a hablarnos de la interpretación, reivindicar eso, la profesionalidad, para no encontrarnos con esas tonterías que a veces vemos en algunas traducciones, ¿no? Pues decimos de los folletos o de algunos artículos que, bueno, pues nos reímos, pero efectivamente en cosas serias e importantes puede significar un verdadero problema. Belén, a todos los invitados que vienen al programa les pido que me traigan una recomendación de un libro. Muchos dicen, voy a elegir algo que no tenga nada que ver con mi profesión, y otros van por ese camino. A ver por dónde nos vas a salir tú hoy. Pues bueno, ha sido dificilísimo, ¿no? Porque imagínate para un traductor elegir un libro, pero bueno, yo voy a ir por mi camino. Entonces he elegido un libro que es, bueno, para empezar es una traducción. Me hacía ilusión recomendaros una traducción. Es un libro que he descubierto por recomendación de la librería de cabecera, aquí en Salamanca. Es reciente, también me apetecía que fuese una novedad. Se titula El diccionario del mentiroso, y como veis ya aparece la palabra diccionario en el título, con lo cual esto va de palabras. Es la primera novela de una autora joven británica, se llama L.A. Williams, está publicado por Sexto Piso y la traducción es de Mariano Peirú. Y es un libro que me ha resultado muy interesante porque cuenta la historia de dos lexicógrafos que están trabajando en un diccionario, están revisándolo, ¿no? Y hay dos planos temporales, uno a finales del siglo XIX, el que hace la primera revisión del diccionario, que le resulta la cosa aquella un poco aburrido lo de revisar las palabras que empiezan por la S, y se dedica a inventar palabras. Y en paralelo estamos en la actualidad con la becaria de la misma editorial, que tiene también que hacer esa revisión, ¿no? Y bueno, con las cosas que se encuentra. Hay algo de intriga, hay algo de historia de amor también de por medio, pero creo que puede ser muy interesante, muy entretenida y un absoluto reto de traducción, porque ya digo, con palabras inventadas, pues Mariano Peirú, que es el compañero que ha hecho la traducción, pues seguro que ha tenido... ¿Cómo se las ha apañado para traducir una palabra inventada, no? Y es un auténtico homenaje al lenguaje, a los diccionarios y a las palabras, y me ha parecido que podría encajar muy bien en el programa. ¿Dices que es un libro para filólogos o más bien para todo el público? Es un libro para el lector general. Que tenga esa base, ¿no? Sí, Sexto Piso es una editorial... hace cosas muy interesantes, que además siempre menciona al traductor en la portada. Cosa que te agrada, cosa que me agrada. Sí, no es lo único que les pedimos a las editoriales, pero es un detalle importante y bueno, se lo recomiendo a todos los El diccionario del mentiroso. Nos quedamos con esa estupenda recomendación. Bueno, y antes de irnos, también en nuestra caja de palabras, que es esta que ves aquí, nosotros preparamos aquí los papelitos, así muy a la antigua usanza todo, nada de tecnología, caja, papelito, boli, y vamos poniendo las palabras y también vamos introduciendo algunos objetos que nos van dejando algunos de los participantes. Fíjate, mira, ahora estoy viendo por aquí trampantojo, es la primera palabra que me sale a la vista, trampantojo. Qué bonita. ¿Y tú qué nos has traído? Vamos a ver. Pues yo también sigo un poco en mi línea y también en relación con lo que hizo mi compañera Iciar Alonso cuando estuvo aquí en representación de los intérpretes. A mí me gustaría incluir en la caja la palabra trujamán. Trujamán. ¿Qué es un trujamán? Sí. Pues es una palabra que procede del árabe hispánico, y a su vez deriva de otra, que es dragomán, que esta es del griego bizantino, y un trujamán es una persona que traslada un discurso oral o escrito de una lengua a otra. Originalmente se utiliza entonces como sinónimo, si queréis, de intérprete, pero ya hoy por extensión se utiliza para intérprete y traductor. Aparece en el Quijote ya el trujamán, y también Nebrija la menciona, o sea que es una palabra que tiene mucha solera para nosotros y con la que nos sentimos muy identificados. Además, esto de trujamán suena un poco a superhéroe. Sí, ¿no? Sí, y entonces he pensado una palabra preciosa, que trujamán, junto con el alfaqueque que nos dejó tu compañera, exacto. Pues trujamán, una palabra que representa muy bien a los traductores y a los intérpretes. Te agradezco muchísimo, Belén, que hayas venido hoy para abrirnos un poquito de información acerca de esta profesión tan interesante y también tan creativa. Vamos a reivindicar esa parte. Gracias por venir, y te llamaremos cuando tengamos que traducir algo casi intraducible. Diremos, vamos a echar mano de Belén que nos ayude con esta tarea. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, Ana. Nosotros nos vamos, ya saben, cerramos aquí esta edición de La Lengua Desatada. Les dejamos un correo electrónico para que nos envíen sus sugerencias o todo lo que nos quieran contar, y lo leeremos con mucha atención. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima semana.